Hola, ¿qué hay? Bueno, en este vídeo vamos a empezar a ver uno de los conceptos más importantes de la materia de economía, que es el mercado. ¿De acuerdo? El funcionamiento del mercado, cómo varían los precios de los bienes, bueno, un montón de cosas interesantes que vamos a empezar a comprender a partir de ahora. Bien, como introducción al concepto del mercado, vamos a explicar en este vídeo qué es ese mercado, qué es un mercado. Bueno, y para eso nos tenemos que retrotraer a los primeros temas de la materia, en los que estábamos hablando de cómo los individuos se han ido especializando, ¿de acuerdo? Se han ido dedicando a aquello para los que realmente son buenos, solamente, ¿de acuerdo? Es decir, hay un individuo que se dedica a ser solamente médico. Hay un individuo que solamente es profesor. Hay un individuo que solamente se dedica a producir naranjas. ¿De acuerdo? Es decir, ningún individuo hoy en día es autosuficiente. Es decir, necesita recurrir a los intercambios para adquirir todos los bienes con los que satisfacer sus necesidades. Es decir, hay un concepto clave, que es el concepto de especialización. ¿De acuerdo? Y después de este concepto de especialización se deriva otro, que es el concepto de intercambio. ¿De acuerdo? Y la clave está aquí, en el hecho del intercambio. Es decir, imaginemos un individuo, y aquí tenemos otro individuo, ¿de acuerdo? Y resulta que este individuo, yo qué sé, pues por ejemplo, es profesor. Yo, ¿de acuerdo? Y yo necesito comer manzanas. Y resulta que este individuo produce manzanas. Y yo le digo, oye, ¿por qué tú no me ofreces manzanas? Es decir, este hombre lo que hace es venderme a mí manzanas y yo a cambio ¿qué le doy? Bien, le tengo que pagar algo, ¿de acuerdo? Bueno, en principio, y esto ya lo estudiaremos más adelante, pero hemos llegado a la conclusión de que lo mejor es intercambiar bienes por algo que todo el mundo acepta, que es dinero. Entonces, cuando esto se produce, decimos que se está produciendo un intercambio. Aquí hay un intercambio, ¿de acuerdo? Intercambio de manzanas por dinero. Y esto se produce millones de veces al día, millones de veces al día con todos los bienes y servicios que se nos puedan ocurrir. Bien, este individuo se está convirtiendo ahora mismo en vendedor de manzanas y yo me estoy convirtiendo en comprador de manzanas. Estoy intercambiando esas manzanas por dinero. Cuando no solamente hablamos de un vendedor o de un comprador, sino que hablamos de un conjunto de vendedores, conjunto de vendedores y un conjunto de compradores y se sigue produciendo este intercambio, pues lo que tenemos aquí ya es lo que conocemos como un mercado. ¿Qué es un mercado? Es un conjunto de compradores y un conjunto de vendedores que intercambian bienes o servicios por un pago, que generalmente va a ser un pago monetario o en dinero. Es decir, si yo tuviese que definir el mercado, podemos decir que el mercado básicamente es eso, es un conjunto de compradores y un conjunto de vendedores que intercambian entre sí bienes o servicios a cambio de un pago que generalmente se realiza en dinero. Esa es la definición de mercado. Bien, en el mercado al conjunto de compradores se le denomina la demanda. Conjunto de compradores, la demanda. Conjunto de vendedores, la oferta. ¿De acuerdo? Demanda y oferta. Fijaos que estamos hablando ya de dos conceptos que nos empiezan a sonar. Todos, seguramente todos hemos escuchado alguna vez la ley de la demanda, la ley de la oferta y la demanda. Oye, ¿por qué está tan caro tal producto? Por la ley de la oferta y la demanda. Pues eso es lo que vamos a empezar a estudiar en este tema. ¿Cómo funciona esa ley de la oferta y la demanda? Es decir, nos suena, lo hemos escuchado un montón de veces, pero
en este en este tema lo que vamos a estudiar es cómo funciona esa ley de la oferta y la demanda, que lo que va a decidir es el precio de los bienes. Nosotros vamos a estudiar un mercado, un tipo de mercado, en el que el precio de cualquier bien, se va a decidir por esto, por la ley de la oferta y la demanda. Es decir, se van a decidir por el juego que existe entre lo que los vendedores ofrecen y lo que los compradores demandan. Tenemos que tener en cuenta, fijaos, lo que yo quiero que empecemos a abandonar es el hecho de pensar en un mercado como un sitio físico. Realmente este contacto, este intercambio que se produce entre los vendedores y los compradores no se produce siempre en un sitio físico. Es decir, muchas veces nosotros vamos a comprar a sitios físicos, realizamos intercambio, vamos a Mercadona, vamos a Corte Inglés, realizamos un intercambio de un bien por un servicio, pero bueno, no todo se produce así. Hay un montón de contactos entre vendedores y compradores que no se producen en sitios físicos. Por ejemplo, cuando compramos por internet, hay mercados virtuales. Por ejemplo, el mercado de la bolsa de valores, las acciones, no hay un sitio físico como tal. Bueno, existe el edificio de la Bolsa de Valores de Madrid, pero realmente ese mercado está en internet y está globalizado, ¿de acuerdo? Cuando hablamos, por ejemplo, del mercado de, yo qué sé, el mercado del azúcar, no hay un sitio físico, ¿de acuerdo?, donde se decida el precio del azúcar, sino que hay un montón de vendedores que tienen azúcar y un montón de compradores que quieren comprar azúcar y a través del juego que se produce entre ellos, de la demanda y la oferta, se decide el precio que va a tener el azúcar. Entonces, lo que vamos a estudiar aquí, ya digo, vamos a estudiar por un lado qué es la oferta, qué es la demanda y cómo se deciden los precios a través del juego de estas dos fuerzas. Por tanto, en resumen, un mercado, ¿qué es? Un mercado es un conjunto de compradores y un conjunto de vendedores que intercambian entre sí bienes y servicios a cambio de algo, que generalmente suele ser a cambio de dinero. Bueno, esta es una pequeña introducción al tema que vamos a ver, que seguro que os va a resultar súper interesante porque vamos a empezar a entender las claves de por qué los bienes cuestan lo que cuestan, por qué varían los precios de los bienes, por qué suben, por qué bajan, etcétera, etcétera. Bueno, un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo.